Es muy curioso ver cómo en nuestra actualidad a la gente le interesa mucho ver cómo podría llegar a ser el final de los tiempos. Sobre todo porque pues estamos viviendo una pandemia. Y la verdad es que uno esperaría que una película sobre el fin del mundo sería lo último que querrías ver en una situación como esta. Sin embargo, esta se ha convertido en una de las películas más vistas por todo el mundo actualmente, ya sea por identificación, por morbo o por mera curiosidad. En Greenland, algo que iba a ser un espectáculo visual sin precedentes, se acaba convirtiendo en el final de los tiempos. ¿Qué tal está? Quédate en este video para que lo descubramos juntos. La verdad es que antes de darle play a esta película yo pensé, wow, otra película del fin del mundo, de esas que a nadie nunca le gustan, pero que a mí, como soy amante de las películas clase B, pues termino amándolas. Y sí, la verdad es que soy muy fan de películas como 2012, El día después de mañana y cosas del estilo, pero la verdad es que esta película, a pesar de entrar en esa misma canasta, me sorprendió bastante. John y Allison atraviesan por una brecha extraña en su matrimonio. No nos explican bien por qué, pero se intuye que están separados. Su hijo Nathan tiene un problema de salud. Al parecer es diabético y necesita de insulina constante. Él está bastante emocionado porque al parecer un cometa que nunca antes se había visto en este planeta va a pasar muy cerca de la Tierra y viene de otro sistema solar. La NASA dice que no nos preocupemos, pues solamente va a ser un espectáculo visual. Los pequeños fragmentos que entren a la Tierra se desintegrarán y pues no va a pasar nada. Sin embargo, no sabemos bien en la película si esta información solo la decían para no causar pánico o si en realidad creían que no iba a pasar nada. Lo que sí es que sí pasa y pasa mucho. Durante una fiesta que están organizando para su hijo, de pronto llega el cometa y uno de los fragmentos choca con Miami, destruyendo toda la ciudad y lanzando una onda expansiva que llega hasta su casa y a su fiesta. ¡Qué locura! Me encanta que, como en nuestra cotidianeidad, escuchamos cosas de este estilo. Vemos en las noticias o en la radio que estas cosas ocurren y pues no prestamos mucha atención a las noticias. Esto mismo ocurre en la película, lo cual da un aura de cotidianeidad, pero a su vez nos da una sensación de que algo muy fuerte está por pasar. El primer acto se encarga de construirte constantemente tensión, y es una tensión que solo tú como espectador sientes, pues los personajes siguen en su día normal. Antes de continuar, tengo que decir esto: Gerard Butler, Morena Baccarin y Roger Dale Floyd hacen un espectacular trabajo de actuación. Y no solo ellos, todos los personajes hacen un gran trabajo de actuación, lo cual ayuda mucho para crear esta tensión. Eso y el director Rick Roman, que antes era un director de stunt, o sea, de estas escenas de acción y de los que suelen hacer dobles de acción, hacen un gran trabajo, pues la película en general tiene un gran trabajo de dirección. El hecho de que el niño esté enfermo desde el minuto 1 te empieza a causar un poco de tensión, un poco de paranoia, y creo que desde ese momento sabemos que el hecho de que el niño esté enfermo va a ser un problema eventualmente en la película, porque obviamente aumenta su vulnerabilidad y la de sus padres, ya que como es un niño de 7 años no puede cuidar solo de su enfermedad, o al menos no en la película. También cuando empiezan a ocurrir las cosas y empiezan a verlo en las noticias, todos los personajes muy a la gringa son muy crédulos de lo que está pasando, creen ciegamente en lo que pasa en las noticias, en lo que les dice el gobierno, y creo que eso está padre porque añade credibilidad, no entorpece la trama como suele pasar en este tipo de películas, y pues obviamente te causa más expectativa de qué rayos va a ocurrir, ya que sus amigos, al menos los que están en la fiesta, son bastante respetuosos al hecho de que a él le llegó una notificación al celular y a la pantalla, porque oh sí, esta familia fue seleccionada entre millones de personas para subirse a un avión e ir a un refugio. ¿Por qué fueron elegidos? No se les dice. Al parecer seleccionaron gente al azar. Eventualmente en la película descubrimos el porqué de que fueran seleccionados, no es algo tan importante, así que lo voy a decir: fue por su profesión. Obviamente después de un apocalipsis se van a necesitar ciertas profesiones.
situaciones. Pero me gustó que sus amigos no le intentan robar el celular o la cuestión de que él fue preseleccionado. Lo respetan y se van a ver qué hacen para sobrevivir. Esto obviamente fue una evasión de un cliché y eso me encanta. Porque si algo tienen este tipo de películas del fin del mundo son clichés. Aunque obviamente tiene sus momentos en las que cosas así pasan. Por ejemplo, cuando el niño deja sin querer sus medicinas en el auto. Me pareció una forma muy forzada de hacerlo porque el niño saca su manta y las medicinas se salen y él se tapa y no se da cuenta. Entonces, siento que pudieron haberlo hecho de una mejor forma, pero bueno. Y durante el segundo acto de la película, la verdad es que yo empecé a sentir que había sido un desperdicio esto de la selección y de que tenían que ir a seguir su avión, porque eventualmente ellos entran a esta base militar y luego los rechazan porque el niño está enfermo, pero el señor fue a buscar sus medicinas al auto y la mamá se queda con el niño y entonces empieza un caos gigantesco y se separan durante casi toda la película. Y es a partir de aquí cuando empezamos a ver el caos que se está originando en el mundo, o al menos en la ciudad en la que están. Esta parte del segundo acto me recordó bastante a películas como La Purga. Creo que es muy similar la manera en la que manejan el contexto social, ya que hay algunos en las iglesias rezando, otros en el caos intentando sobrevivir y otros simplemente dijeron, ¿saben qué? No nos vamos a salvar, así que vamos a hacer una super mega peda. Entonces están en la fiesta ahí tomando y gritando y viendo los asteroides y gritando ¡uh! También hay momentos que me desesperaron demasiado, pero creo que eso fue 100% a propósito, aunque hay un momento que me desespera de sobremanera, y es que es un momento en el que el niño es secuestrado y avientan a la mamá del coche y pues simplemente el niño fue extremadamente idiota en esta escena, perdón, pero es que parecía un muñeco. O sea, la mamá estaba gritando no me saquen del coche. Le estaba gritando al niño, abre la puerta, salte del coche, y el niño simplemente estaba como de no sé qué hacer, estoy aquí sentado. Es más, ni siquiera intentó quitarse el cinturón de seguridad. Honestamente no sé cómo reaccionaría un niño en esta situación, pero la verdad es que siento que fue, o sea, que de verdad no hizo literalmente nada, o sea, ni siquiera parecía tan asustado. El caso es que la película se encarga de eventualmente separar a los tres personajes y contarnos una historia medio dividida, lo cual añade bastante desesperación. Pero como dije, creo que es muy obvio desde el principio de la película que alguien intentaría robarle la pulsera o el código o su identificación a estas personas porque fueron preseleccionadas y no hay como que un sistema para saber quién es quién porque hay un caos mundial. El ejército está actuando como en todas las películas gringas, como unos grandes héroes que van a salvar el mundo y son buenas personas todos, supuestamente, aunque hay momentos en los que pues se nota que son humanos pero al mismo tiempo que tienen que seguir sus órdenes, como cuando la mamá le dice, por favor déjanos ingresar, ustedes pueden hacerse de la vista gorda y decir que mi hijo no está enfermo, y los soldados como que se enternecen pero al mismo tiempo siguen acatando sus órdenes y le dicen que no. Entonces no deshumanizan a los soldados pero siguen dejándolos como personas que están siendo fieles a la patria y ya saben cómo funciona esto. Y un paralelismo bastante interesante de las tres historias en un punto en el que el papá está solo deambulando por las calles y no sabe qué hacer, la mamá también está sola deambulando por las calles y no sabe qué hacer, y el niño está todo asustado en un coche secuestrado. Y uno podría pensar que la trama está empezando a dar vueltas en círculos porque al final se separaron, iban a ir a la casa del abuelo, pero la mamá y el niño terminan otra vez en la base militar después de un montón de círculos y se reencuentran. El papá sí termina en la casa del abuelo y la mamá y el hijo terminan yéndose hasta la casa del abuelo y ahí es donde se encuentran los tres. Y yo pensé que ahí iba a acabar la película, pero no, porque me encanta que los personajes de esta película nunca se rinden, no se rindieron nunca, jamás durmieron, estaban súper cansados, condujeron por horas y horas y no se rindieron. Digo, eso no tiene nada de sentido, pero igual estuvo chido, porque eso hace que el ritmo de la película nunca se caiga, siempre estás en tensión, siempre hay acción, siempre está pasando algo y no se vuelve aburrido. Aunque a partir de aquí puede parecer que ya está un poquito pasando lo mismo una y otra vez, pero luego llegamos a una conclusión mejor. En este punto en el que están en la casa del abuelo con el abuelo, descubrimos que él en realidad fue infiel y por eso estaban peleados, y fue en ese momento en el que recordé que estos dos estaban separándose. O sea, nos lo dijeron al principio de la peli y nunca se notó eso hasta este punto. La verdad es que se me había olvidado por completo. Siento que ese es un punto un poco negativo porque pues nos hizo sentir que ellos eran una familia muy unida cuando realmente no lo eran, pero sí lo eran por la situación y después lo siguen siendo, pero ahora
descubrimos el por qué se estaban separando, entonces fue un poco absurdo que estuvieran separándose en primer lugar, y al final no tiene relevancia. Esta parte con el abuelo y con la despedida del abuelo creo que es de las partes que tienen más cursilería, momentos cheesy, con un poquito de cringe y este tipo de escenas que normalmente tienen estas películas, pero pues supongo que era necesario, y a partir de aquí se van rumbo a Canadá a intentar subirse a un avión y llegar a Greenland, o Groenlandia en español, y ahí fue cuando entendí por qué la película se llamaba Greenland y entendí por qué en México no se llama Greenland. En México se llama El Día del Fin del Mundo, creo que haciendo un poco de alusión a El Día Después de Mañana, que la verdad es que creo que es un mejor título. Si no tuviera ese título, la verdad es que no la hubiera visto, que además el póster se ve súper genérico, pero como yo amo ese tipo de películas del fin del mundo, genéricas clase B, pues la verdad es que igual la hubiera visto. Y en este punto descubrimos que realmente ningún gobierno estaba listo para una situación así. Vemos escenas del mundo pasando por toda esta situación y cómo los gobiernos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Digo, si ni una pandemia pudieron manejar, mucho menos el fin del mundo por un asteroide. Aunque he de decir que a partir de esta parte del abuelo empiezan a haber más momentos cheesies, pero que añaden un poquito de profundidad a los personajes. Como cuando el niño dice que es mejor ver los buenos momentos en vida que antes de morir, para así poder vivir felices. Y justo después de esto, los dos padres se ponen a hablar de recuerdos y de cómo el papá conoció a la mamá y bla 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 bla, lo cual como espectador, consciente o inconscientemente, te hace sentir que están a punto de morir y por eso están hablando de eso. Y justo en este momento empiezan a anunciar en el radio que van a caer fragmentos del asteroide justo en el lugar en el que están, y empieza una persecución de que se empiezan a mover y se meten en el bosque y luego salva a un tipo, y pues la verdad es que toda esta escena fue muy emocionante, sí, pero estuvo bastante sobrada. Se notó cañón que era nada más relleno por relleno por relleno, y la verdad es que no te cuenta realmente nada y es súper innecesaria. Además, me llamaba mucho la atención que durante toda la película, tanto los medios como la televisión como el radio seguían funcionando. O sea, ¿qué tanto amor tienes que tener por tu profesión para estar ahí, a pesar de que sabes que el mundo se va a acabar? O sea, no fue hasta ya casi 10 minutos antes de que se acabara el mundo que tenían ya un mensaje programado. Pero bueno, ahí hay una persecución hacia el avión que es un tanto absurda, pero pues estuvo divertida. Ellos por fin se suben al avión, llegan a Groenlandia, el avión tiene problemas y se estrella porque cayeron meteoritos o pedazos del cometa o ya no sé ni qué eran. Y entonces llegan a la base militar por fin, corriendo justo antes de que cayera el fragmento gigante. Porque sí, no lo dije durante el video, pero iba a caer un fragmento gigante en 48 horas y por eso estaban huyendo a Groenlandia. Ese fragmento gigante decían que era de magnitud extinción, es decir, era más grande que el que extinguió a los dinosaurios. Logran llegar al búnker, se esconden, cierran todo y bueno, vemos destrucción masiva en todo el planeta. Vemos escenas de la Torre Eiffel, escenas de Sao Paulo, Brasil, escenas de Italia y de todo el mundo totalmente destruido, con los peores efectos especiales que he visto en toda mi vida. Bueno, no, he visto peores, pero la verdad es que la película en general había tenido buenos efectos especiales. Habíamos visto cosas en el cielo, humo, vimos incluso una escena con la avioneta completamente digital, pero que se vio decente. Pero esta parte de la extinción se vio muy mal, o sea, literal parecían fotografías hechas en Photoshop. Sin embargo, agradezco muchísimo que nos hayan hecho ver estas cosas porque era lo que uno esperaría ver en este tipo de películas. La película bien pudo haber acabado cuando entran al búnker y se esconden y llega la explosión y ahí pudo haber acabado la película, pero no fue así y qué bueno, porque vemos toda la destrucción y luego abren las puertas y vemos que no hay nada afuera y luego vemos un ave y es como, oh, hay esperanza en este mundo. Y bueno, se acaba la película. Estuvieron 9 meses ahí abajo que no vimos y me dio mucha risa que cuando hacen una toma de todo el planeta, vemos que los continentes están destrozados y dije, oh por Dios, solo el norte de México sobrevivió, el sur está totalmente destruido. Pero bueno, creo que eso me hizo pensar que quizás debería mudarme al norte. La verdad es que para hacer una película del fin del mundo es una excelente película. Es de las mejores en su estilo y miren que se los dice alguien que ve mucho cine clase B, mucho cine de porquería y mucho cine plástico, y la verdad es que me gustó mucho esta película. Aunque advertencia, si te gustan este tipo de películas tipo El Día Después de Mañana, tipo 2012, vas a amar esta película. Si por el contrario piensas que estas películas son una tremendísima mamarrachada, pues entonces seguramente la vas a odiar. Moraleja, dedícate a algo útil
en un apocalipsis para que el gobierno te elija para ir a un búnker. Pero bueno, si ustedes ya vieron esta película, por favor déjame un comentario aquí abajo diciéndome qué te pareció. ¿Te pareció una locura absurda y horrible? ¿O te pareció bastante divertida y chida? No estoy diciendo que esta película vaya a ganar un Oscar, pero creo que si es un día en el que no tienes nada que hacer y quieres ver mucha locura sin prender tu cerebro, esta es la opción. Yo soy Shaspid, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todos tus amigos mamarrachos. Espero que el fin del mundo esté bastante lejos y bueno, yo te veré la próxima vez. Pásenla chido.